después de lo ocurrido la semana pasada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y que eso ha desencadenado pues toda una serie de reacciones políticas enormes, creo yo, y también la reacción del propio gobierno de la República al presentar este plan de 12 ejes y llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Y agradezco muchísimo esta mañana que pues nos ayude con el análisis de este tema a Rosalilia Torres. Ella es fundadora de Rosalilia Torres Noticias y un referente en el sur del estado. Si usted quiere saber qué ocurre en el sur del estado, pues consulte Rosalilia Torres Noticias. Qué gusto saludarte, querido, un gusto saludarte desde Cananea. Bienvenida. Gracias, Miriam, y gracias a todo tu auditorio. Y bueno, Miriam, si vamos a analizar el Plan Michoacán, tenemos que hacernos la pregunta clave, ¿por qué no antes y por qué hasta ahora? Y es que el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan y fundador del Movimiento del Sombrero, no ha sido una sorpresa para nadie que conozca la situación de Michoacán. Fue la consecuencia lógica de un estado que normalizó, Miriam, el riesgo de ser autoridad. Manso había advertido públicamente en distintas ocasiones su temor, había pedido protección y lo hizo con nombre y apellido. No quiero ser un alcalde más de los ejecutados, decía meses antes de su muerte, y terminó siéndolo. Y es que la violencia política en Michoacán no empezó con él. Hay que recordar que desde hace años el poder en Michoacán vive sitiado por intereses criminales que controlan territorios, economías, incluso elecciones. Lo que sí cambió con Manso fue el símbolo, un alcalde independiente que llegó al poder salido de un movimiento ciudadano que se atrevió a romper con los partidos y a enfrentarse a estructuras de poder tanto políticas como criminales. Su asesinato en este evento público durante el Festival de las Velas ante familia, turistas y prensa fue un mensaje brutal que nadie está a salvo en el país, ni siquiera el que busca cambiar las reglas. Y es que analicemos un poco cómo nació este movimiento del sombrero antes de llegar, Miriam, a la estrategia que está teniendo el gobierno federal del Plan Michoacán. Porque es importante que tu auditorio conozca el preámbulo antes del anuncio. El movimiento del sombrero nace como una expresión genuina de la frustración colectiva en un estado donde las promesas de seguridad se repiten con cada sexenio y los carteles siguen controlando la vida cotidiana. La gente encontró en ese sombrero un símbolo de dignidad, de trabajo y pudiéramos decir también de resistencia. Manso ganó la alcaldía de Uruapan sin partidos, apoyado por ciudadanos, comerciantes, comunidades rurales, como un ciudadano como todos, Miriam, como tú y como yo, que vemos y vivimos el día a día de una sociedad que cada día parece pues corromperse aún más o idealizar algo que teníamos y que quedó en el ayer, en algo que a veces parece utópico que vuelva la paz a nuestro estado, a nuestro país. En ciudadanos que dejaron de confiar en el PRI, en el PAN, en Morena, eso lo volvió a Manso un personaje muy incómodo. Era un modelo alternativo que le estaba dando la misma legitimidad social, un liderazgo que desafió y centralizó el poder. Ahora, tras su muerte, este movimiento, Miriam, se ha conformado de una manera más fuerte, incluso idealizando la vida de Manso, la viuda de él, pues ha logrado decir voy a mantener la lucha de manera pacífica y quien debería estar en duelo y llorando en su casa por haber perdido al amor de su vida, al padre de sus hijos, está tomando las riendas de un municipio que está viviendo las consecuencias. Ahora Manso, quien se convirtió en mártir, es un símbolo de la bandera de decir ya basta. Como esas historias que nos cuentan de México, de los tiempos, de los insurgentes, que decían, ahí estuvo. Y cuánta gente y cuánto derramamiento de sangre hubo hace más de 100 años. Pues lo estamos viviendo en el México actual, nada más que de forma diferente. Ante esto, se presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia días después del asesinato y bueno, la presidenta Sheinbaum prometió una intervención integral que va a abarcar, Miriam, 12 ejes de acción, 57,000 millones de pesos y la propuesta
suena bien, pero en su momento, pues esto lo dice todo y se presenta como una respuesta, no como una prevención. No es nuevo que el gobierno reaccione ante una crisis mediática. Pasó con Ayotzinapa, pasó con la violencia que se vivió en Zacatecas, ahora en Uruapan. Lo que se repite es el patrón de esperar a que el país estalle antes de actuar. Y la pregunta que debemos hacernos como auditorio es, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes con el caso de Waldos? ¿Por qué no antes con el caso del ABC? ¿Por qué siempre es después de el costo político de la inacción? Y hay que decirlo, solo se paga cuando las cámaras están apuntando, porque mientras los muertos son anónimos, las cifras se esconden en los informes, pero cuando el asesinado es un alcalde disruptivo, pues se volvió noticia nacional. Ahí el Plan Michoacán se restauró buscando tener confianza de la gente, pero enfrentar esto en un terreno bastante erosionado, policías cooptadas, fiscalías débiles, alcaldías atemorizadas y una sociedad que aprende a vivir sin creer en el gobierno. La violencia política se volvió rutina en México, los funcionarios locales están viviendo bajo amenaza y eso se ve. Y es una crisis nacional que vivimos en materia de seguridad. Así que este anuncio que se da, esperemos, que sabemos que es necesario, pero va a ser inútil si no se asume que el verdadero enemigo no solo es el narco, sino la indiferencia institucional. Y es que la muerte de Carlos Manso represente algo grande, la lucha de las regiones que tenemos todos los mexicanos por recuperar la esperanza. Esta muerte exhibe el límite de la narrativa que hemos tenido, en el cual los municipios a veces nos sentimos solos, y el movimiento del sombrero prueba que la gente, los mexicanos, aún queremos creer en liderazgos distintos. Así que Miriam, concluyo diciéndote que el plan Michoacán es necesario, pero se puede volver en algo más, en un anuncio más. Porque la paz no se decreta, se construye antes del disparo, no después del funeral. Con eso cierro, Miriam. Rosalilia, pero además con ciertas características este plan, porque la presidenta habla de 57,000 millones de pesos que se van a invertir en estos 12 ejes, que tiene que ver con seguridad, con salud, con educación, Pues pero mira, donde el factor primordial, fíjate, de 57,000 millones que se van a invertir, 37,450 son para programas de bienestar, es decir, siguen siendo los programas de bienestar el silenciador de Morena para atender, entre comillas, pues toda una bola de temas. Es decir, bueno, pues ya te va a llegar tu programa de bienestar, ya vas a estar tranquilo, ya no vas a estar rezongando con que no hay justicia o seguridad, ¿no? claro, el asistencialismo, el coaccionar la libertad de expresión, porque la realidad es que, Miriam, y no nos hagamos, y tú lo viviste, yo lo vivo, y todos lo hemos vivido, en procesos electorales la gente dice, no, es que dicen que si no voto por Morena, pues ya no me va a llegar el apoyo. ¿Es así o no es así? Así siempre pasa. Absolutamente. Ujú. La gente está con eso, pero yo creo que, mira, las cosas están cambiando porque ya la gente se dio cuenta que Claudia no es AMLO y que AMLO no es Claudia y que al final Morena no puede vivir siempre del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los liderazgos que están van a tener que legitimarse. Y te quiero estructurar, como bien dices, y para que la gente entienda, los tres ejes fundamentales de este plan anunciado. Uno, seguridad y justicia. Dos, desarrollo económico con justicia. Y tres, educación y cultura para la paz. Ahora, las principales medidas, Miriam, fue una, el despliegue de fuerzas federales, incluyendo unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, la Seguridad Estatal, Fiscalía Estatal, con especial atención a homicidios de extorsión. Eso, pues no es nuevo, Miriam, siempre nos Ujú. hablan de las operaciones coordinadas, ¿no? Eso parece refrito. La otra, creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto con investigación e inteligencia reforzada. Creación de dependencias que al rato, Miriam, resultan ser una más que no se avanza. La otra cosa, instalación de mesas quincenales de seguridad y sistemas de alerta para presidentes municipales ante amenazas del crimen organizado. ¿De qué te sirve hacer mesas quincenales si traías 14 elementos de la Guardia Nacional y pasaron los filtros los sicarios? ¿De qué te sirven las mesas, no? Así Que es. puedes tener mesas 3 veces al día y si al final se prestan, pues van a asesinar a gente, ¿no? O sea, es la realidad, o sea, los ponen.
Consultas con comunidades indígenas, mujeres y jóvenes, trabajadores del campo, sectores productivos para incorporar su voz en las acciones del plan. O sea, van a ser plebiscitos, es lo que entiendo. Inversión en programas de desarrollo económico rural. Volvemos a lo que decías tú, ¿no? Inversión en programas, dinero, dando dinero. Claro, Las porque van a tener programas de créditos fáciles para los productores y luego una promoción ahí en ese rubro que estás ahorita de turismo. ¿Quién en estas circunstancias va a querer ir a visitar Michoacán? Digo, con todo respeto. Sí, ¿Quién en su claro. sano juicio? Fíjate, yo hace, ¿qué será? Un mes andaba haciendo road trip en mis vacaciones, estuve a 2 horas de Michoacán y me pasó eso por la mente, dije, no vaya a ser, dije, pase algo más, mejor me regreso. ¿Por qué? Porque sí, porque Michoacán y los mismos habitantes de ahí, tenga cuidado por aquí, no ande por acá, esto, lo otro, la gente en Guanajuato, la gente en San Miguel de Allende, o sea, tienen tomado el país y yo, fíjate, para decirte, aprovechando, estoy por subir una denuncia, te la voy a dar en exclusiva en este momento, del tramo Sonoita, aquí en Sonora, que este fin de semana en un autobús Elite, eh, la policía ministerial federal detienen a los camiones, se suben encapuchados como si fueran delincuentes y bolsean a la gente. Voy a subir los videos de la gente ahí, a una madre que venía con su bebé, venía de Chiapas, iba a trabajar a Tijuana, a una casa, y les decía, oye, no me dejes sin dinero, la dejaron sin dinero, No, no, no. le bajaron el dinero a otro señor, 2,500 pesos. Oye, Miriam, estamos hablando de creación de instituciones y al rato nos tenemos que andar cuidando de ellos. Entonces, fíjate, las observaciones claves es que, y que no se nos olvide, esto es una reacción ante los hechos graves recientes. Es decir, no hay ingobernabilidad, pero es volver al asistencialismo. Y la verdad, el riesgo que existe es que es la repetición. Yo siento el plan Michoacán es un refrito de planes anteriores que no logran frenar la incidencia criminal, además de que el componente que se vive con autoridades municipales, comunidad, pues ya está muy golpeado en el país. Yo creo que ya tenemos que empezar a decir no abrazos, no abrazos a los delincuentes, quitar esa política de ser fraternales con los delincuentes y vernos como está pasando en países como El Salvador, Miriam, o sea, de decir, ahí estuvo ya, México no puede seguir así. O toma el gobierno el toro por los cuernos, o seguimos con estos discursos, ¿no? Y estas justificaciones todos los días. Rosalilia, pero ¿y qué opinión te merece esta marcha y esta presencia de este grupo juvenil, generación X, que están citando para una marcha el próximo 15 de noviembre? ¿Crees tú que vaya a marcar la agenda, que vaya a haber alguna diferencia? Porque bueno, hace muchos años que no vemos a las juventudes, con todo y que las juventudes siempre han sido los hacedores de, no solo de revoluciones, pues de cambios, ¿no? En sus comunidades. ¿Cómo ves este tema de la marcha? Como bien dices y citas, las juventudes siempre han podido cambiar la historia y ese es el sector que Morena no tiene comprado, Miriam. O Porque sea, no tienen programas asistencialistas, nada como más el de becas, ¿no? El de becas construyendo el futuro de jóvenes, pero no todos aplican, no todos entran. Entonces, la nueva ciudadanía ya no va a permitir, por ejemplo, que esté pasando lo que sucedió con Waldos, que estamos viendo marchas, Protección Civil, me fallaste. Nos estamos dando cuenta de que ponen a gente en los puestos nada más por política y no por expertise ni profesionalismo. Sabemos que gente que llega ahí que estudiaron otra cosa y ahí andan haciendo que nos cuidan a través de protección civil. Entonces, te estoy dando ejemplos de cómo, Miriam, siempre han sido los jóvenes los que pueden marcar una diferencia. Yo creo que esta tendencia que va hablando en el tema político, puede marcar un cambio para ese sentimiento de confianza que tiene Morena, Miriam, porque la realidad es que a veces caen en la soberbia los funcionarios de Morena de decir,
tengo todo y voy por más. Estamos viendo también reformas que quieren hacer al tema del credo, temas de los pastores, de los ministros de culto, que ese es un tema también que si en una próxima ocasión lo podemos analizar juntas para que la gente sepa también estas reformas que está planteando Morena. Y hay cosas buenas, debo decirlo también, no todo es negativo de Morena, pero no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Es decir, cuando Morena era oposición, ahora ellos ya tienen tiempo en el poder y ya no puedes ponerte a echarle la culpa al maciosario enemigo, o sea, al enemigo imaginario. Tu propio enemigo es tu propia gente si se comporta de forma ineficiente. Pues vaya, muy pendientes de lo que ocurra, creo yo, con esta marcha del 15 de noviembre, que ya ha sido desestimada también por personajes como Fernández Noroña, entre muchos otros, donde, oye, no tienen impacto. Ya antes de que ocurra, ya están tratando de minimizar el impacto de que miles de jóvenes salgan a las calles a decir, queremos un país diferente, estamos hartos de vivir entre la violencia y de vivir en condiciones como las que actualmente hay, sobre todo en algunas regiones del país. Entonces, creo yo que también en esta relación binacional que hay ahorita tan tensa con Estados Unidos y que parte de las reacciones que está teniendo el gobierno de la República de México es porque precisamente están siendo observados por Estados Unidos y de una u otra manera, caso Manso, etcétera, le da la razón a Donald Trump de que las cosas no están bien y que, de que el narco está pues metido hasta la cocina en el gobierno. Entonces, creo que esta marcha también va a estar viéndose de manera muy atenta por parte de otros países como Estados Unidos y veremos, Rosalía, ojalá que sí podamos analizarlo posteriormente y ver pues cómo va desarrollándose también este tema. Cuando gustes, estoy a la orden y te mando un fuerte abrazo desde Cajeme. Igualmente, de norte a sur, prácticamente, porque también ustedes están en una situación que luego vamos a analizar también. Oye, tienen ustedes al alcalde que se perfila como para ser también el próximo candidato a la gubernatura y eso creo que también está generando pues mucha expectativa, no solo en Ciudad Obregón, sino en todo el estado. Y quedamos pendientes con ese tema. Rosalilia, te mando un abrazo y te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, saludos. Vamos a hacer corte, volvemos.